Sister, queremos que escuches esto hoy. Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo, aunque hayan pasado años, aunque la situación parezca imposible, aunque incluso tú ya hayas dejado de creer. Hoy vamos a conocer a dos mujeres que estuvieron exactamente donde tú estás y a ver lo que Dios hizo con ellas. Amiga, si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar este mensaje hoy. Yo soy Jan Sotelo Y yo soy Diana Lau Duarte, y esto es Guiadas por Gracia. donde nada es coincidencia y todo tiene propósito. Hola sisters, bienvenidas. Qué emoción estar en un nuevo episodio. Y antes de entrar de lleno al tema, les queremos pedir algo muy sencillo y es que se puedan suscribir, comenten y compartan este episodio con alguien más, porque es la forma más fácil de ayudarnos a llegar a más mujeres y de verdad hacer la diferencia. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Estás lista, Diane? Sí, hola sisters, qué alegría que estén por aquí con nosotras en un episodio más. Estoy muy feliz de compartir este episodio porque el tema de hoy me llega muy profundo y si estás por aquí por primera vez, bienvenida. Este es un espacio donde hablamos de fe de manera honesta y cercana, sin máscaras. Y si buscas una comunidad de mujeres que aman a Dios y que quieren aprender más de Él, este es tu lugar, así es que siéntete en casa. Y hoy queremos contarles las historias de dos mujeres de la Biblia que tienen mucho que enseñarnos y ellas son Sara y Ana. Y como decía Diane, si eres nueva por aquí y tal vez no habías escuchado estas historias o no estás tan familiarizada con ellas, te podemos adelantar un poquito que ambas fueron mamás en situaciones muy poco usuales, pero aunque las dos esperaron tener un hijo, este episodio no lo vamos a abordar desde ahí, desde la maternidad, sino queremos enfocarnos en otros aspectos de ellas y uno sería el de las promesas de Dios, también el poder de Dios cuando todo parece imposible. También queremos platicar un poquito de los errores que cometemos cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera. Y finalmente, cómo confiar en Dios cuando hay situaciones difíciles alrededor. Porque, a ver, siendo honestas, creo que todas hemos estado ahí, que pues Dios pone algo en nuestro corazón y a veces en lugar de esperar, sacamos el celular y hacemos llamadas o buscamos resolver y muchas veces sale peor. Y aquí, Diane, para ir empezando, me gustaría preguntarte esto. ¿Alguna vez has querido ayudarle a Dios? Jan, sí. Ay, no, y esto es algo de lo que no me enorgullece decir honestamente, pero sí, más veces de las que me gustaría admitir, siendo muy honesta, muy transparente con ustedes. Creo que algo de la espera, que es esta espera, cuando empiezas a sentir que ya va demasiado larga, cuando ves que la situación no avanza y cuando empieza a crecer esa voz como dentro de ti, ¿no? Que dice, quizás Dios necesita que yo mueva esto, y si hago el otro, y si, ¿no? Pero entonces empezamos como a buscar este tipo de soluciones, a hacer llamadas, a movernos por nuestros propios medios. Y lo que yo he aprendido es que muchas veces, de maneras incómodas, casi siempre, es que cuando yo me adelanto a Dios, raramente va a terminar bien, honestamente. No porque hacer cosas esté mal, sino porque hay una diferencia enorme entre actuar desde su dirección y actuar desde mi impaciencia. Porque a veces esa impaciencia puede llegar a ser confusa, se puede llegar a sentir como iniciativa, pero por dentro es ansiedad disfrazada, y creo que Sara y Ana nos van a ayudar a entender esa diferencia hoy. Y precisamente para hablar de esto, pues me gustaría que bajemos el contexto de estas dos mujeres y voy a dejar a Diane que sea quien nos presente a Sara. Y gracias, Jan. Pues Sara es una de las mujeres que más me impacta a mí de toda la Biblia, y creo que es por su historia. Yo lo veo desde un punto completamente humano. No es la historia de alguien que lo hizo todo perfecto, es la historia de alguien que esperó, que tuvo muchas dudas, que tomó decisiones desde el cansancio
y que aún así vio cumplirse la promesa de Dios. Pero eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sara era esposa de Abraham y en Génesis 12 Dios le hace una promesa enorme, ¿no? Que va a hacer una gran nación de sus generaciones y esa promesa claramente incluía a Sara, aunque en ese momento ella no podía concebir. Cuando Dios le hace esta promesa, Abraham tenía 75 años, ya no eran jóvenes, Sara tampoco, y la espera fue muy larga, 25 años. Prácticamente toda una generación viviendo con una promesa que todavía no tenía ni forma física, que no se veía. Y quiero que nos detengamos ahí por un momento, porque 25 años es un número fuerte, ¿no? Son 25 cumpleaños, 25 veces que el año se terminó y la promesa seguía sin llegar, ¿no? Son conversaciones difíciles, momentos de dudas, días donde probablemente Sara se preguntó si había escuchado bien, si realmente era para ella. Y en medio de esa larga espera, Sara cometió errores. Ella intentó resolver por su cuenta lo que solo Dios podía hacer y las consecuencias de esas decisiones se sintieron. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero forma parte de uno de los segundos puntos que queremos bajar con ustedes. Pero lo que sí quiero que veamos ahora es lo que pasa específicamente en Génesis 18. Llegan tres visitantes a la tienda de Abraham y uno de ellos anuncia que el próximo año Sara tendrá un hijo. Y la Biblia nos cuenta algo muy honesto, ¿no? Nos cuenta la Biblia en Génesis que Sara estaba escuchando detrás de la puerta y al oírlo se rió, pero era una risa no de alegría, sino de incredulidad, porque su cuerpo ya no podía. Imagínense, ¿no? 25 años de espera y bueno, y todo lo vivido en medio, pues ya había como dejado huella en el corazón de Sara. Pero Dios responde con una respuesta que creo que todavía resuena hoy y que es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lo podemos ver en Génesis 18:14. Y no era una pregunta reproche, era una pregunta más hacia la invitación, como si Dios le estuviera diciendo en ese momento a Sara, con todo lo que viviste, con todo lo que hiciste en el camino, recuerda, Sara, recuerda con quién estás hablando, ¿no? Y después de esto, el milagro llega. El milagro, después de un periodo larguísimo de tiempo, llega y es Isaac. Cuando nace Isaac, Abraham dice la Biblia que tenía 100 años y Sara 90. En Génesis 21:6 dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pero imagínense, ¿no? Esa misma risa que fue incredulidad tiempo antes, ahora se convierte en celebración. Y algo muy curioso, Jan, es que el nombre de Isaac significa él ríe, ¿no? Yo lo veo desde ese punto, pero Dios tenía el plan completo de absolutamente todo. Dios le puso a la promesa cumplida el nombre que recordaba ese específico momento. No para avergonzar a Sara, sino para mostrarle que todo lo que ella había vivido en medio de los años, de los errores, de las dudas, nada de eso se canceló, sino que lo que Dios había prometido estaba ahí, iba a ser cumplido, fue cumplido y Sara lo pudo ver. Llega el cumplimiento de la promesa y pues imagínate una Sara cargando toda la historia y lo que vamos a ver más adelante, pero al final Dios la cumplió de todas formas, Jan. Sí, es impresionante toda la historia y cuando nos metemos a ver cómo era pues prácticamente algo imposible, Dios da la promesa y la termina cumpliendo. Y me gustaría también ahora bajar un poquito a Ana y su historia está en Primera de Samuel 1. Y podemos ver que si Sara fue una mujer que nos muestra que recibió una promesa de Dios, creo que aquí con Ana podemos ver que es una mujer que clamó por una respuesta. Y bueno, un poquito de su historia es que Ana tenía un esposo llamado Elcana, que dice en la Biblia que la amaba muchísimo, pero Elcana también tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y aquí hay algo importante que resaltar y es que en esa cultura no tener hijos no solo era un dolor emocional,
para la mujer, sino también era una pérdida de identidad social. Y es muy probable que Penina haya entrado a esa casa precisamente a raíz de que Ana no podía concebir. Y la Biblia nos dice que Penina la provocaba constantemente. O sea, año tras año, cuando subían al templo a adorar, que era una de las costumbres que tenían en esa época, Penina aprovechaba para humillarla, para burlarse de ella. Y creo que fue duro para Ana, ¿no? Podemos entenderlo, podemos imaginarnos por un segundo, ponernos en su lugar, pero creo que aquí es donde hace la diferencia en Ana. Y en primera de Samuel 1:10, la Biblia dice que oró con amargura de alma, es decir, lloraba muchísimo y movía los labios, pero no se oía su voz. Yo creo que ella estaba clamando al grado que el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. Y Ana le responde algo bellísimo y ella dice, he derramado mi alma delante de Jehová. Esto está en primera de Samuel 1:15. Y creo que aquí hay algo muy importante sobre la oración. Y podemos ver que Dios prefiere la oración del corazón, incluso sin palabras, a diferencia de solamente decir palabras, pero que no tengan corazón, o sea, que sea solo por repetir. Y Ana es el ejemplo perfecto, o sea, porque no estaba como orando bonito o no estaba ensayando frases, sino ella estaba así derramando todo lo que tenía dentro delante de su Dios. Y algo más aquí también que destacamos en esta lectura es que Ana oró año tras año. O sea, no se cansó, no fue de, pues yo ya se lo pedí a Dios una vez y no me respondió, entonces ya no voy a creer, ¿no? Al contrario, vemos que vuelve y vuelve y Dios honra esa persistencia porque revela un corazón que verdaderamente cree en Dios, a pesar de las circunstancias o de las respuestas. Pero incluso hay algo más que ella hace, y creo que es lo que más me impacta, sí, que no solo le pide a Dios, sino incluso ella se atreve a hacer un voto o a hacer una promesa y le dice a Dios, si me das un hijo, yo te lo devuelvo y lo dedico a tu servicio toda su vida. Y aquí, a ver si analizamos esto por un segundo antes de la promesa, o sea, ella está prometiendo devolver al hijo incluso antes de tenerlo. Aquí hay un detalle que muchas veces tampoco se ve, pero que para mí es uno de los más bonitos. Y es que en primera de Samuel 1:18 dice que después de orar, se fue, dice la Biblia, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y también, wow, con esta parte de su historia. O sea, antes de tener al hijo, antes de cualquier señal física, o sea, su rostro cambió incluso antes de que su circunstancia cambiara. Ella estaba recibiendo por fe lo que todavía no se veía. Esa es la fe. Y eso es algo que quiero que se lleven hoy y que se pueda quedar grabado con nosotros, con nosotras hoy, que la paz puede venir antes que el resultado. Y bueno, siguiendo un poquito con su historia, el contexto, la Biblia nos dice que Dios sí le responde, nace Samuel y no es cualquier hijo. O sea, Samuel fue uno de los profetas más importantes de toda la Biblia, es quien ungió al rey David, de cuya línea vino Jesús. Y Dios cumple a la petición de Ana y Ana cumple el voto que le hizo a Dios. Y cuando Samuel era un niño pequeño, lo lleva al templo, ahí lo deja. Y la Biblia dice que después Dios le da 3 hijos más y 2 hijas. Y pues creo que esto, pues vemos aquí el principio. Dios honra el corazón que confía en Él, pero que también lo suelta, o sea, que podemos descansar en Dios. Y bueno, aquí ya dimos un poquito el contexto de Sara y de Ana. ¿Cómo ves, Jan? ¿Quieres agregar algo aquí? Sí, Jan, algo que a mí me gustaría y que algo compartí y me impacta bastante es que Sara y Ana son historias muy distintas, ¿no? Por un lado, Sara, Dios le da una promesa a ella y a su esposo, y es Dios quien toma la iniciativa, quien anuncia, quien promete, ella simplemente recibe ese anuncio. Y por otro lado, Ana es diferente.
ella tenía un anhelo profundo en su corazón y es ella quien va, es ella quien clama, es ella quien le hace un voto a Dios, ¿no? La iniciativa nace de ella, pero si vemos ambas historias, las dos tienen algo en común. Y lo más importante es el sueño o el anhelo de ambas parecía totalmente imposible, pero aún así, en medio de todo lo que vivieron, ellas confiaron en Dios. Y eso es justamente lo que les queremos compartir, es lo que queremos ver en los 3 puntos que siguen, Jan. Gracias, Diane. Fíjate que justo bajándole el primer punto, pudiéramos decir que lo primero que vemos en común es que la promesa de Dios nunca dependió de lo que ellas podían hacer. O sea, ya mencionamos, Sara no podía concebir, además que ella era anciana. Ana tampoco podía concebir. O sea, las dos tenían un no se puede escrito así sobre su situación. Y aún así, Dios cumple. Y pues no porque ellas se hicieran capaces, sino porque Dios lo es. Y aquí quiero detenerme tantito porque creo que muchas estamos en una situación parecida y quiero que piensen en esto. ¿Qué pasa cuando tienes un sueño en el corazón que parece prácticamente imposible? Un sueño donde tú sabes que la única forma de que se cumpla es si está dentro de la voluntad de Dios para ti. Y yo les puedo platicar que yo he estado varias veces en ese lugar y Dios a veces me ha dicho que sí ante el sueño imposible y otras veces me ha dicho que no, pero también les puedo decir que lo acepto tranquila. O sea, y con el tiempo aprendí algo que no es una fórmula, simplemente es una guía que me ha ayudado, que Dios me ha ido enseñando. Y cuando estás en una situación así, hay como 3 cosas que puedes hacer. Y lo primero es orar y llevar ese sueño o ese anhelo delante de Dios, así como leíamos de Ana. No guardarlo, no esconderlo, incluso yo me atrevería a decir como no fingir que no lo tienes, sino ponerlo delante de Dios. Y lo segundo es confiar y tener fe. O sea, confiar que Dios es el único que tiene el poder para hacerlo realidad. No mi esfuerzo, no mis contactos, no mis recursos, solamente Dios. Y lo tercero es descansar. Otra vez, así como lo vimos con Ana, confiando que si es para ti, va a pasar a pesar de todo o por muy imposible que parezca. Y también si esa puerta no se abre, es la respuesta de Dios diciéndote que eso no es para ti. Y eso también es muy bueno. Y aquí queremos ser honestas con algo, que cuando hablamos de las promesas de Dios, hay promesas que son universales, como su presencia, su fidelidad, su amor, y que esas sí están garantizadas para todas. En cambio, hay otras cosas que esperamos o anhelamos, como un esposo, un hijo, sanidad, que son anhelos o deseos buenos que Dios sí puede cumplir, em, pero no es que él ya pues prometió que lo va a hacer, ¿no? Igual en todas las personas. Entonces sí quería como hacer esa diferencia. Y también ahí en 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Lo que Él prometió, Él lo cumple. No va a depender de nuestra capacidad, sino de Él, de su carácter, de que Él no cambia. ¿Y cómo ves, Diane? ¿Qué aprendes tú de este punto? Sí, uy, creo que son muchas cosas, pero lo que más me impacta de este punto es que ninguna de las dos hizo algo para merecer el milagro. Si nos regresamos y nos vamos más profundo, Sara no solo esperó mal, ¿no? Sino que tomó un desvío enorme, se adelantó, trajo a Agar y creó un conflicto que duró años, ¿no? Pero aún así, Dios cumplió la promesa de todas formas. Creo que a veces inconscientemente creemos que la promesa de Dios está condicionada a que también la estamos esperando, como si hubiera una prueba que pasar o tener una actitud perfecta que mantener en todo el tiempo, un nivel de fe suficientemente alto para que Él actúe. Y si fallamos en el proceso, si dudamos, si nos equivocamos, la promesa se cancela. Pero Sara nos muestra todo lo contrario. No esperó, dudó,
se rió con esta incredulidad, tomó el asunto en sus propias manos y la promesa aún así llegó de todas formas, ¿no? Y eso a mí me habla directamente en todos los momentos donde siento que no he tenido la fe suficiente o que me cansé en el camino, o que tomé decisiones que complicaron las cosas. La fidelidad de Dios no descansa en mi constancia, sino descansa en la suya, ¿no? Y hay algo más que quiero decir. Por ejemplo, el error de Sara con Agar no fue el fin de su historia, fue parte de ella y Dios no la descartó por haberse adelantado, por haberse, pues, adelantado al tiempo, ¿no? La encontró exactamente donde estaba con toda su historia y aún así cumplió, ¿no? Y eso significa y habla a mi vida y también tú que nos estás escuchando, si hoy estás cargando un Ismael propio, algo que se salió de tus propias manos, de tus propios intentos de resolver lo que Dios podía hacer, no estás descalificada. Estás exactamente donde Sara también estuvo y Dios sigue siendo el mismo exactamente de hace años. La promesa de Dios sobrevivió aún en medio de los errores de Sara y puede sobrevivir también en los de nosotras también el día de hoy. Bien, retomando justo esto que estás diciendo, aquí entra una parte de la historia de Sara que dejamos pendiente, porque como tú decías en un inicio, o sea, Sara pues no era una mujer mala, era una mujer que llevaba esperando una promesa que no se cumplía por años y años. Entonces, en algún punto ella dijo, yo lo resuelvo. Y por ahí en Génesis 16, la Biblia nos dice que Sara toma la decisión de decirle a Abraham que tome a su sierva Agar para que tuviera un hijo a través de ella. Y ahí es cuando nace Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Esto es importante. Fue el resultado del intento del ser humano por adelantar lo que solo Dios podía hacer o lo que estaba en el plan de Dios. Y creo que aquí hay algo que vale la pena entender. Y lo que Sara hizo en ese momento no era visto como que había sido súper rebelde en su cultura, sino que en ese tiempo era una práctica legalmente aceptada. O sea, Sara hizo lo que su cultura le decía que estaba bien, ¿no? Como la lógica decía que estaba bien, de si tú no puedes tener hijos, pues bueno, entonces tu descendencia va a venir a través de, en este caso, tu sierva. Y creo que a veces nosotras también hacemos lo que la sociedad nos dice que está bien, sin preguntarnos o sin detenernos a pensar si es lo que Dios nos está pidiendo. Porque al final del día, lo culturalmente correcto no es lo que Dios quiere para nosotras necesariamente. Y lo que sale de este intento pues normalmente suele ser el mismo, o sea, hay conflicto, hay dolor o hay consecuencias que no eran las que Dios quería para nosotros. Y quiero que piensen también un momento, si hay alguna relación que tal vez sabes que no es la indicada, pero aún así ahí decidiste quedarte, o una decisión que estás forzando porque ya te cansaste de esperar, o tal vez si estás haciendo un movimiento por tu cuenta porque sientes que Dios está tardando demasiado en responderte. Y quiero simplemente que reflexionemos cada una si es que estamos pasando por ahí, y recordar que la impaciencia puede ser la raíz de muchos errores. eh, y que al final esto incluso puede ser pues incredulidad, o sea, falta de confianza en Dios. Entonces, pues al final podemos ver o sabemos que la historia de Sara termina cuando ya tiene a su hijo, más bien esta promesa se cumple cuando ya tiene a Isaac, no a Ismael. Y aunque se equivocó, Dios sí cumplió y creo que pues lo que sigue es seguir confiando en Dios. Y bien, aquí me gustaría preguntarte si puedes ver alguna diferencia entre cuando Dios te está pidiendo esperar o cuando te está pidiendo actuar, o sea, cómo pudiéramos reconocerlo o si tú has aprendido algo por ahí, porque creo que a veces no es tan obvio. Sí, sí, Jan. Sí, la verdad es que es una de las preguntas más difíciles que yo he podido experimentar y que honestamente todavía estoy aprendiendo a discernir.
Pero algo que a mí me ha ayudado mucho es, primero, revisar desde dónde están naciendo el impulso de actuar, porque hay una diferencia muy concreta entre moverse desde la paz y moverse desde la ansiedad. Cuando es Dios quien me está pidiendo que yo actúe, en mí yo puedo sentir como una especie de calma, incluso en la urgencia, ¿no? Cuando soy yo, algo quiere adelantarse, hay una prisa, hay una tensión, hay una necesidad de resolver, 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 que se siente muy diferente por dentro. Y sí, yo también me he preguntado muchísimas veces, Jan, oye, a ver, espera, lo que estoy a punto de hacer necesita a Dios para funcionar o puedo ejecutarlo completamente con mis propios medios, porque si la solución que estoy buscando no necesita a Dios en ningún punto del camino, esa es una señal extremadamente fuerte que probablemente yo me esté adelantando, ¿no? Y algo más que me ha dado mucha claridad es el tiempo que le doy a la oración antes de tomar una decisión. Realmente es vital. Eh, Actualmente estoy por tomar una decisión muy difícil y no la voy a tomar si no estoy completamente segura de que es Dios detrás de esa decisión, pero estoy orando, estamos orando. Entonces, es algo que también te ayuda a darte paz y saber cuándo es el momento de actuar, qué es lo que Dios quiere en medio de esa decisión. No la oración cuando ya tengo todo listo para actuar, no, la oración que viene antes de tomar esa decisión es justo la clave. Y lo que es antes de esa decisión, pues bueno, cuando tú oras de verdad, va a haber paz en tus movimientos porque te vas a mover de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Y no siempre lo hago bien, pero esa es la dirección que he aprendido a seguir, ¿no? Menos prisa, mucho más oración y más confianza en Dios, que Él sabe los tiempos mejor que yo, Jan. Súper, Dian. Pues vamos a seguir con el punto 3, si te parece, y que justo es confiar en Dios en medio de de la adversidad o en medio de cuando hay situaciones que no nos encantan, ¿no? Que no son tan buenas para nosotras y que la podemos conectar directo con Ana, porque podemos ver precisamente en su historia que ella no solo estaba esperando, sino que en estos años, antes de tener a su hijo, tenía alguien al lado recordándole año tras año todo lo que no tenía. Y por lo menos eso ha sido muy real para mí, que a veces, pues como cierto dolor ni siquiera viene de la situación, sino de personas que están alrededor de nosotras y que quieren usarlo como para hacernos sentir mal o a veces incluso me atrevería a decir que ni siquiera es con mala intención, pero sí están como diciéndote cosas, ¿no? Como, ¿qué tal si estás esperando y no va a llegar? ¿Qué tal si te estás equivocando? ¿Qué tal si Dios no te dijo eso? Yo apenas pasé una situación similar y al final pues estuve orando y fue Dios súper bueno, confirmándome que sí estaba en lo correcto, pero al final algo que también puedo aprender de Ana o que podemos aprender es que ella no nos dice la Biblia que responda o que se defienda o que entre en pelea contra esta mujer que la estaba ahí molestando, sino ella fue al templo y ella llevó ese dolor y esa carga delante de Dios y ahí lo dejó. Y creo que cuando enfrentamos problemas o situaciones difíciles, ya sea de personas, de circunstancias, hay dos opciones. O sea, o defendernos en el plano humano, ¿no? Lo que cuando humanamente queremos reaccionar y hacer y decir y responder, o llevarlo al plano espiritual y que si elegimos pues buscar a Dios, sabemos que Él va a pelear por nosotras. Y ahí tenemos esta promesa en Romanos 12:19, en una versión en la NTV, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Y creo que aquí esto no va a significar que no nos importe, pero significa que confiamos tanto en Dios, en quién es Él, que podemos descansar y no necesitamos resolverlo nosotras.
¿Cómo ves, Jan? Sí, ya, ay no, ahorita que lo escucho hasta risa me da, pero en el momento es dificilísima, porque por la situación que ya les habíamos contado, pues este punto me toca muy de cerca, porque híjole, creo que callar cuando alguien nos provoca o alguien nos lastima es uno de los actos de dominio propio y mansedumbre más grandes que pueden existir, ¿no? En nosotras, pero, pero no porque no tengamos que decir, sino porque sí tenemos que decir, pero estamos eligiendo no decirlo, ¿no? Y esa es la decisión que cuesta, porque cuando alguien nos lastima, pues la respuesta natural de un ser humano va a ser ¿qué? Defenderse, ¿no? Explicarse, dejar en claro que, pues, que no es lo que la otra persona está diciendo y hay algo en nosotras que siente que si no respondemos, estamos dejando que nos ganen, ¿no? Que el silencio es derrota y creo que es parte de la cultura, ¿no? En la que estamos inmersos. Pero por un lado, Ana nos muestra algo totalmente diferente, ¿no? Penina la provocaba año tras año tras año y Ana no la enfrentó, o sea, no fue a hablar con el Cana para que la pusiera en su lugar, no, fue al templo y llevó ese dolor al único lugar donde algo real podía hacerse con él, ¿no? Y lo que más me impacta es lo que pasó después de que ella oró. La Biblia dice que se fue, comió y no estuvo más triste, ¿no? Ya no había tristeza en ella. No cambió Penina, no cambió la situación, cambió Ana, ¿no? Porque cuando llevamos el dolor a Dios de verdad, algo en nosotras se acomoda que no podía acomodarse por nosotras mismas, ¿no? Es Dios obrando en medio. Y lo que yo he aprendido ya en mi propio proceso es cuando respondo del enojo o estoy intentando actuar en un plano humano, pues la batalla no va a terminar. Siempre queda algo más que decir, algo más que defender, una última palabra que dar y te sigues, ¿no? Pero cuando lo llevo a Dios, la carga cambia totalmente. No desaparece el dolor necesariamente, pero ya no lo estoy cargando yo sola. Hay una diferencia enorme entre cargar algo nosotras solas y dejar que Dios lo haga por nosotras, ¿no? Y Ana eligió bien, ¿no? A quién le entregaba su dolor y Dios honró esa elección de maneras que Penina quizás nunca había podido anticipar. Y algo que yo quisiera dejarles antes de cerrar esta parte es que no siempre podemos elegir lo que nos pasa, claramente, pero sí podemos siempre elegir a quién se lo llevamos, a quién le entregamos nuestras cargas, Jan. Ay, está padrísimo, Diane. Y antes de cerrar, me gustaría dejarlas con una última pregunta de reflexión para que se puedan llevar esta semana en oración a Dios. Y la idea es que la puedan escribir y justo no responderla así súper rápido, sino analizarlo un poco más. Y es que si pienses si hay algo que le has pedido a Dios ya durante tanto tiempo, que incluso empezaste a buscar la manera de resolverlo por tu cuenta. Y pues esa es la pregunta que queremos dejar para que lo analicen un poco. Y si fuera así, o sea, que ya empiezas tal vez a desesperarte o tal vez a querer, pues tomar acción de alguna manera, te invitamos a seguir orando, o sea, de verdad pedir confirmación de Dios, si es, o sea, que Él te guíe cuál es el siguiente paso, si tienes que seguir esperando, si tal vez sí te mueve Dios a hacer algo, o sea, que te dé sabiduría y te dé discernimiento, pues para poder esperar. Y pues bueno, para ir cerrando ya este episodio, nos gustaría contarles qué nos vamos a llevar hoy. Si quieres, te doy el espacio, Diane, para que tú empieces. Sí, gracias, Jan. Uy, de verdad que siendo muy honesta y transparente, este tema me toca muy profundo, pero yo me quisiera quedar con algo de cada una de estas mujeres. Quiero compartirles, ¿no? Que de Sara, yo me quedo con su humanidad, porque Sara no fue un ejemplo perfecto de fe, ¿no? Fue un ejemplo perfecto de lo que Dios puede hacer a pesar de nuestra imperfección, ¿no?
ella dudó, se rió con incredulidad, se adelantó con Agar y trajo consecuencias que no esperaba. Y aún así Dios no la dejó, no canceló la promesa, no buscó a alguien más confiable. Y eso de verdad que a mí me da mucha paz, porque significa que aunque nuestros propios errores en medio de la espera no tienen el poder de cancelar lo que Dios ya prometió y que Él es más fiel de lo que podemos imaginar, ¿no? Y la pregunta que Dios le hizo a Sara me parece una de las más profundas de toda la Biblia y es algo que me encanta, ¿no? Que dice, hay algo para Dios, hay para Dios. Entonces, espérame ya, espérame. Voy a repetirlo. Y la pregunta que Dios le hizo a Sara me parece una de las más profundas de toda la Biblia, que dice, ¿no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y no es una pregunta retórica solamente, sino es una pregunta que Él también nos está haciendo a nosotras hoy, ¿no? En esa situación que llevas esperando, en esa puerta que parece permanentemente cerrada, en esa promesa que a lo mejor ya no te acuerdas bien, pero yo quisiera que hoy te lleves esto, que te preguntes, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La verdad es que no, ¿verdad? Y de Ana yo me quedo con este versículo que Jan mencionó antes, ¿no? Pero necesito repetir porque me parece uno de los más hermosos también del Antiguo Testamento. Después de orar, ¿no? Ana se fue por su camino, comió y ya no estaba triste. Y antes de tener a su hijo, antes de alguna señal visible, es la oración que se hace, ¿no? La oración genuina que se hace no siempre va a cambiar la situación de inmediato, pero va a cambiar algo en nosotras, ¿no? Que no podía cambiar por sí solo, pero por dentro, o sea, se acomoda aunque todo por afuera siga igual. Y algo que me llevo muchísimo es también su silencio frente a Penina, porque elegir no responder cuando tienes con qué responder pues no es debilidad, ¿no? Es saber que hay alguien más que va a pelear por ti la batalla. Y yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de todas las promesas que Él ha dado a tu vida y que todavía esa promesa que Él te dio sigue en pie y Él la va a cumplir. Ay, qué hermoso, Diane. Fíjate que la frase que no hay algo difícil o algo imposible para Dios también se repite ahí en Lucas 1:37. Dice que nada es imposible para Dios y más adelante todavía Jesús lo vuelve a enfatizar, igualmente ahí en Lucas 18:27, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces es una promesa que tenemos ahí en la Biblia y que se sigue repitiendo y que podemos recordar independientemente de la situación en la que estemos. Y yo me llevo dos cosas hoy y lo primero también sería de Sara. Aprendí que ella intentó pues adelantar los propósitos de Dios y al final pues se cansó, se equivocó, tomó un atajo, pero aún así Dios perdonó su debilidad y cumplió su promesa. Entonces eso para mí me deja con una paz enorme porque significa que mis errores en medio de la espera pues no van a cancelar la fidelidad de Dios. Él sigue siendo fiel aun cuando yo fallo. Y lo segundo de Ana, aprendí sobre todo de la oración. Ana me enseñó que orar, pues no es decir solamente palabras bonitas, ¿no? Sino es esta invitación o este ejemplo a llevar todo delante de Dios, a derramar el alma, ir con todo lo que cargo, sin filtros, sin poses, como hizo ella en el templo. Y pues al final entender o recordar que clamar a Dios no es debilidad, al contrario, es el camino correcto. La Biblia nos invita a orar y a clamar. Y creo que también me enseña algo sobre pues la integridad delante de Dios. De por sí, ¿no? En la sociedad, pues nuestra palabra tiene cierto peso, ¿no? Se dice que si prometemos algo, pues hay que cumplirlo o nos esforzamos, por lo menos la mayoría, ¿no? Y aquí Ana hizo un voto y cuando llegó el momento, ella cumplió. Y aquí, o sea, la Biblia pues no nos está pidiendo que hagamos votos como ese, necesariamente. De hecho, ahí en Eclesiastés 5:5 dice que es mejor que no prometas y no que prometas y luego no cumplas.
Entonces, sí, aquí pues hay que tener cuidado, pero como dice la Biblia también, que nuestro sí sea sí. Y pues creo que algo que nos está enseñando más profundo es que lo que sale de mi boca delante de Dios importa. Y si en medio del dolor o de la desesperación le prometo algo, pues Él me escucha. Y eso me llama a tener cuidado con lo que digo y a vivir con un corazón íntegro delante de Dios. Así que lo que se queda conmigo de Ana no es tanto pues como el voto que ella hizo, más bien resalto el corazón que tenía y que estaba dispuesto a soltar antes de recibir. Ay, qué hermoso, Jan. Y pues, sisters, hemos llegado al final de un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos. Si hoy llegas cargando una promesa que sientes que Dios se olvidó, quiero que te lleves esto. Él no olvida, su tiempo no es el nuestro, pero su fidelidad tampoco tiene el límite que nosotras queremos. Así es que cuéntanos en los comentarios qué fue lo que Dios más te habló a través de este episodio. Y si este episodio bendijo tu vida, ayúdanos a compartirlo con una amiga, con alguien que sepas que necesite escuchar esto. Y nos vemos en el próximo episodio, Jan. Un abrazo a todas, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Gracias por abrir tu corazón con nosotras hoy. Si este episodio habló a tu vida, compártelo y sé parte de lo que Dios puede hacer. Encuéntranos como @guiadas por gracia en todas las plataformas. Y no lo olvides, Dios ya va delante de ti. esto también es gracia. Nos escuchamos pronto.